No es único en ediciones. Personalmente. Yo jamás los he ofendido. ¡Ustedes como piedras de molino! Otro candidato. Hijo, Abby está muy enojado conmigo. Las nubes tratan de vencerla, pero ella no se deja. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. ¿No será que el mundo ocurre entre la normalidad y el espasmo de un ataque epiléptico? El cielo y el infierno contenidos entre el dolor y el gozo. Para destrabar la lengua y no asfixiarnos en el éxtasis, Julio Bracho. Muchas gracias. Bienvenidos, esto es Primer Acto. Dostoyevsky, el gran novelista ruso, siempre ha fascinado al mundo de la escena. Lo complejo de sus personajes, su mundo interior lleno de contradicciones, se saltan con facilidad de sus novelas al teatro. Hoy, dos de sus grandes creaciones, El idiota y Los demonios, hilvanadas a partir de la atmósfera de los hermanos Karamazov, cobran vida en el Teatro El Granero del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hoy nos acompaña una de las autoras de este espectáculo, a quien también se vuelve la actriz y de las protagonistas de esta parte escénica, Ilia Popescu. También está con nosotros la mancuerna en dramaturgia de esta obra, la también actriz Marinés Pintado. Y por último, una de las actrices más prometedoras de nuestra escena y del cine nacional, la bella Cassandra Changuerotti. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Ilia. Ilia, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias. Marinés Pintado. Bienvenida, por favor. Gracias. Y Cassandra Changuerotti. Chicas, pues qué placer. Gracias. Es un privilegio tenerlas aquí. Ellas tan bonitas y yo tan feo. Empecemos con Ilia. A ver, estamos platicando ahí en camerinos. Papás rumanos, nacida en Venezuela, y luego, ¿qué haces en México? Aquí vine invitada para abrir la Escuela Rusa de Actuación en México porque yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Moscú y ahí estuve 6 años en la Universidad de Cine de Moscú y allí organizamos el proyecto de abrir una escuela y finalmente aquí fue donde encontramos el patrocinio para poderla abrir. Es fascinante. Déjame te digo que, bueno, al igual que Marinés, admiro mucho a las personas que de la nada generan proyectos y se autogestionan. Y eso es verdaderamente admirable. Tuve la fortuna de verlas en escena. Le decía un poco a Cassandra después que de pronto faltaba un poquito de testosterona, pero tenían unos momentos fascinantes, caray. Sí. Un poco, digo, sintético. ¿Qué hay de diferencia entre la escuela rusa y un poco lo que hacemos acá? Mira, en esencia es una cuestión de percepción de cómo abordas el personaje, la manera en cómo te introyectas en él o en cómo lo haces tuyo. Yo creo que no diferimos mucho, estamos trabajando 4 actrices con diferentes técnicas y llegamos a un resultado común, ¿no? Entonces no creo que haya así algo que nos diferencie más que la manera en que abordamos el trabajo, ¿no? En cómo llegamos a él. Okay. Marinés, ¿mexicana? Mexicana. Okay. Y también, ¿cómo vas a dar a la escuela rusa? Yo estuve un mes en el CUT, no me rechazaron, entonces estaba yo haciendo teatro callejero y el director me dijo, vete a esta escuela, vas a ver, son buenísimos. Entonces
fui, me aceptaron. Estuve con este método ruso, que sí, yo sí siento que es muy diferente al método que se utiliza aquí en México, porque he dado clases también con otros maestros mexicanos, y luego me fui a Inglaterra, que es totalmente lo contrario al sistema ruso. Es Sí. interesantísimo. Entonces ahí hay una mezcla. Sí, yo quería esa mezcla, porque el sistema ruso es tú mejor lo puedes decir que yo. Sí, no, sí, hay una mezcla en lo que tú haces, ya hay una mezcla. Es una manera de abordar, no a partir de los sentimientos y de las emociones, sino Sí. a partir de asociaciones, de imágenes, de estructuras psicológicas, a partir del análisis del texto. Y además ahorita estamos trabajando con un texto ideal para lo que es la técnica rusa, que es Dostoyevsky, ¿no? Cada día creo que encontramos más sutilezas, cada día encontramos más de dónde. Es inacabable, ¿verdad? Sí, No, es infinito el método material. ruso es muy interno y el método, por ejemplo, bueno, los ingleses no dicen que tienen un método, pero es un trabajo mucho más práctico. Sí. Seguimos con la que enreda a los hombres, Cassandra. ¿Y que si llevas en tu nombre la penitencia de adivinar el futuro o no? A veces. Padrísimo. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tu formación cómo fue? Pues yo estudié la carrera de actuación en Casa Azul, pero mis papás son actores. Entonces desde chiquita pues siempre estuve, además son divorciados. Entonces los fines de semana me tocaba irme con mi papá y entonces siempre estaba haciendo teatro. Entonces siempre estuve en los camerinos, en las butacas, siempre estuve viendo teatro. Okay. ¿Y cómo llegas a este montaje? Pues no sé exactamente. El director había hecho algún trabajo con Cassandra, la conocía y él nos propuso que ella estuviera con nosotros y pues nos pareció idónea. Sí, Alberto fue el que dijo ¿El la culpable? propuesta. El culpable, exacto. Sí, es un director con el que he trabajado ya en otras 2 montajes y tenemos como muy buena relación y ya me propuso con estas chicas. Ok, para que sepa un poco el público, es un gran trabajo de dramaturgia, complejísimo, de veras. ¿Y cómo fue? O sea, dijeron, vamos a hacer estos personajes. Es el sueño de cualquier actor, ¿eh? Sí, es cierto. Vamos y por a lo seguir mismo, con todas las novelas. Bueno, eso sí, es lo que queremos. es lo que queremos. Vamos a ir tirando cada una de las piezas. Pero el hecho es que sí, es un material con el que trabajaba yo allá, es un material con el que llegué y trabajé aquí con los alumnos, y es un material que conocemos, es un material de batalla. Entonces, por eso lo tenemos tan cercano. Y sí, como tú dices, es el material soñado para cualquier actor, ¿no? O sea, yo que estaba como público, era, caray, qué delicia. Y por eso les decía esto de autogestionarse proyectos. Me parece digno es de aplauso, ¿no? Ahora, hay momentos con el idiota que tu misma feminidad le da un toque a este príncipe. ¿Eso es a propósito o es algo que se da o es algo, o sea, cómo es? Fíjate que eso tiene más que ver, creo, que con el entrenamiento ruso, que en realidad estoy tratando de no trabajar tanto la forma, sino el contenido del personaje. Y por el alma tan frágil, y bueno, es un personaje fuerte, pero tiene un alma frágil y muy sensible, es probable que se refleje eso, ¿no? Porque Totalmente. Ay, qué bueno. Totalmente. Y les quiero decir, hay una frase que me rebotó en el alma. La tragedia es tener el paraíso adentro y no poder accesar. Qué padre, ¿no? ¿Qué tal? No, llegué devastado a mi casa. O sea, fue así de no, ¿por qué? Sí, padre. Hoy en día, yo creo que a ese personaje lo metieron al psiquiátrico, ¿no? O sea, Sí. es carne psiquiátrica. Exacto. Y eso es lo que es terrible, ¿no? Y el otro es un burdo, fuerte y tal vez hasta más práctico, pero también se vuelve patético, ¿no? Sí, vaya, porque buen adjetivo que utilizas, burdo, porque sí es burdo, tiene líneas gruesas en muchas cuestiones emocionales, pero no deja de tener sutilezas, porque también es frágil, también es vulnerable, o sea, ama, ¿no? La ama, ¿no? Finalmente puede amar y es capaz de amar hasta llegar a las últimas consecuencias, pero
pero... Sí, creo que es una invitación para los que no somos muy conocedores de Dostoyevsky, al público en general, que se eche un clavado a leer, ¿no? Sí. Es alucinante. Y bueno, a Cassandra es esta, decía, es la feminidad llevada al extremo, ¿no? Ajá. Va de un capricho a otro, es terrible y adorable. También. Pues son personajes que están llenos de contradicciones y en ese sentido es delicioso interpretarlos, porque exactamente, Anastasia hace una cosa, o sea, quiere muchas cosas, pero hace todo lo contrario de esas cosas que desea. Justamente hablábamos de eso el otro día porque les decía que me parece que los tres personajes están escondidos detrás de una cierta pantalla. Anastasia a través de su desdén, Mishkin a través como de la necesidad de amor, e Ilia está atrapada detrás de este personaje tan burdo. Pero el personaje que interpreta Aide Boeto, el de Aglaya, es un personaje que no está oculto detrás de nada, es un personaje que está totalmente franco, ¿no? Es totalmente franco. Entonces, pues existen estas dualidades entre los personajes, que no está Aide el día de hoy con nosotros, Sí. pero hace un trabajo bellísimo también en la obra de teatro. No, es una gran actriz. Es una estupenda Yo le he actriz. seguido la pista desde siempre. Les quiero decir que es sumamente actual. Sí. Y eso es lo fuerte de ese montaje. También ahorita hablamos acá atrás del rigor como actores. Y no son no me gustan los cebollazos, pero cuando me gusta algo, ahora sí que, ¿cómo negarlo? Me encontré ahí un amigo pintor y los dos sacudidos, ¿no? Era de, oye, es terrible esto, ¿no? Porque hablan del amor. ¿Son ateas? No. Porque hablan de Dios todo el tiempo. Sí, sí, se habla de Dios. Dios, bueno, Dostoyevsky era un rebelde de su época, ¿no? Y cuestionaba, Visionario, ¿no? visionario además, sí, rebelde y visionario, y cuestionaba la religión, cuestionaba lo que estaba sucediendo en la religión de la Rusia, donde estaban los ortodoxos, la Iglesia Católica. Entonces es algo como que está intrínseco. Y finalmente Dios, como lo vemos, es esa conexión que debemos de tener con nosotros, ¿no? Y que por eso encontramos esa actualidad de que la sociedad actualmente está desconectada de Dios, está desconectada de ellos mismos. Y por eso resuena tanto, ¿no? Sí, Resuena. vapulea. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y al público les digo, Dios existe. Nihilista, pero con fe. Desesperado, pero siempre retratando al ser humano con la esperanza de comprenderlo. Al regreso hablaremos de este Dostoyevsky y que ahora visita uno de nuestros escenarios en México. Volvemos. Esto fue el primer acto de nuestro primer acto. ¿Por qué no te callas? Una pastorela que se sale de lo convencional. Leticia Pedrajo y su forma unipersonal de abordar la lucha entre el bien y el mal. La tradicional pastorela de Tepozotlán, Estado de México, cumple 50 años. Una experiencia de más de 3 horas. Actúan Roberto Sosa Martínez, Sergio Bonilla, Cecilia Toussaint y Ausencio Cruz. En el claustro del Instituto Helénico se presenta la tradicional pastorela mexicana con Rogelio Guerra y más de 20 actores, músicos y bailarines en escena. Fue por una mujer. La primera vez que la vi, sentí como un rayo de fuego me atravesaba el corazón. Y los poderosos. Y hasta algunos profesores. Y los dignatarios están dispuestos a aniquilar a la sociedad. Mañana iniciaré una nueva vida. Pero hoy es el día de mi cumpleaños. Y esta es la primera vez en mi vida
que soy dueña de mí misma desde que y para usted, ¿qué es Dios? Dios. Bienvenidos, estamos de regreso en el segundo acto de nuestro primer acto. Y para hablarnos del demonio y el idiota, vamos a nuestra tercera mirada. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a la dramaturga y crítica teatral, Estela Leñero. Querida, por favor. Estela, dígalo todo. Bueno, no, primero que nada creo que es muy importante conocer un poco del material de trabajo con lo que construyen este texto María Inés Pintado y Ilia Popescu, en donde parten como de dos hilos conductores, que sería el idiota, que es un hombre, un joven que sale del manicomio por sus ataques epilépticos, un poco como Dostoyevsky, y en contrapunto, esta sería como la anécdota del idiota, yo me imagino que es de la que parte la obra, se complementa con otra novela que es Demonios, en donde toman más toda esta parte más reflexiva, más discursiva acerca de cuestiones morales, religiosas, conceptos del amor. Entonces, estas dos líneas me parece a mí que son las que construyen este texto de esta obra de Dostoyevsky, con estas dos novelas, que a veces siento que se carga mucho la mano en cuanto a lo escénico, a las reflexiones de estos personajes, pero que por otro lado se sostiene con la actuación. Me parece, coincido con Julio, la actuación tan interior que interpreta María Inés en cuanto al príncipe, o Ilia en cuanto a estos personajes ambiguos, ¿no? Que es como retomar esta ambigüedad de los personajes, son masculinos, son femeninos. Bueno, sí, unos son muy masculinos, pero el príncipe está loco, pero no está loco, como el Quijote, ¿no? Sí. Entonces, esos son los personajes. Creo también que contrasta un poco el estilo de actuación. A veces parecerían los otros personajes más fársicos, más dramáticos, y los otros, ¿no? Que dicen, bueno, pues otra formación de la escuela rusa de actuación, más interiores, más íntimos, más no tan expresivos visualmente, sino más bien un trabajo más interior. Una pregunta y la pongo aquí en la mesa. Hay una escena al final donde hay toda una reflexión. ¿Por qué defender esa escena? O sea, hubo una discusión de dejarla, no dejarla, de si era necesaria o no era necesaria. ¿Del Gran Inquisidor? Exactamente. Es muy importante. Claro. Sí, bueno, fíjate que sí, en algún momento sí pensamos, va, no va, pero antes que el idiota, para nosotras, el eje que nos motivaba a tener de qué hablar era el Gran Inquisidor, que es un capítulo que vienen los hermanos Karamazov, que por sí mismo se ha montado Peter Brook hace ¿cuántos años? 5 o 6 años lo trajo, hizo un montaje del Gran Inquisidor. Por lo que se discute allí, que no consideramos que es la esencia, es el Gran Inquisidor atacando una segunda venida de Jesús a la tierra, del por qué. Esencia reflexiva, ¿no? Es reflexiva, filosóficamente hablando, lo consideramos el eje, por eso la incluimos, ¿no? Y estorbaba un poco porque no formaba mucho parte de la trama. Exacto. Pero tenía que ver con lo que queremos hablar. Entonces nos costaba trabajo tomar esa decisión. Pero creo que resolvimos la obra con un epílogo y un prólogo, y creo que el epílogo y el prólogo se unieron finalmente a esa escena, que es el Gran Inquisidor. Okay. ¿Y cómo es? O sea, aquí, ¿es un original? ¿Lo podríamos decir así? ¿O es una adaptación? ¿O cómo lo definimos? Es una adaptación, definitivamente es una adaptación, sí.
con la adaptación esencia. de bueno, son casi 4 novelas, Sí. ¿no? Pero con 2 ejes básicos. Exactamente. Oye, que es un trabajo titánico, ¿eh? O sea, he de decir que por eso les digo chapo. Fue año y medio de trabajo. 1200 cuartillas, los Karamazov, Más 900 o 1000 del Idiota. Del Idiota. Fue como resumir. Bueno, ir buscando la esencia de lo que Eso queríamos creo que es decir. el gran acierto de este montaje. Y cómo es el trabajo con el director. O sea, ¿sí fue delegar el bebé y un poco encargárselo o hubo ahí también? No, fue un trabajo, interactuamos intensamente, fue el trabajo de adaptación ya para llevarlo a montaje, fue junto con Alberto, y fue un trabajo de casi un mes de reunirnos. Sí, nos reuníamos y sí nos costaba mucho trabajo soltar el bebé. Sí, nos dolió Es que es ciertas duro, ¿no? frases, Sí, es ciertas duro, ¿no? líneas, ciertas cosas, pero... Por supuesto. Pero qué padre, Y eso además es parte son del actrices, proceso, ¿no? Sí, además. es como- Entonces era completamente así desde adentro, que sufríamos cada palabra que nos quitaba o decía que moviéramos. De hecho, queríamos, llegamos con 80 cuartillas. Obviamente no iba a ser de 80 cuartillas. No, auxilio. Sí, ¿no? Ese es el material de trabajo. Pero queríamos meter mucho de los hermanos Karamazov, que es una maravilla. Y él dijo, están locas. Y tiene razón. Es muy sabio, Alberto. Sí, Lomi. tiene ese justo medio, ¿no? Yo creo. Y ustedes traen ya un trabajo, un background bastante... pues ¿cuántos años fueron? ¿O cuánto tiempo fue? De este trabajo, año y medio. Ok. ¿Y tú llegas un mes antes o cómo? Sí, fue como muy rápido. O sea, fue ya necesitamos que vengas. Y la semana siguiente ya estaba ahí aprendiéndome el texto, montando con ella. Y además con un gran personaje que es Nastasia Filipovna, ¿no? Es un personaje soñado por cada una de las actrices rusas y creo que del mundo a nivel mundial. Sí, ¿no? si empieza a conocer Gran la obra, personaje. se vuelve como una joya en la corona. Es ¿no? fascinante, sí, Sí. la verdad, sí es un personajazo. Y tiene un símil con los hermanos Karamazov, porque los hermanos Karamazov Ahí son está Grushenka. 2 mujeres Sí. que se enamoran de un hombre, ¿no? Y aquí Exactamente. es como la misma anécdota, aunque el protagonista es tan distinto, es casi opuesto, ¿no? sea, a Dimitri. En los hermanos Karamazov es un borrachote, o sea, es como más un desprendido, le vale un cacahuate, aunque tiene sus conflictos morales, que eso es lo maravilloso de Dostoyevsky, ¿no? Que puede ser un borracho parrandero y jugador, Pero se cuestiona. pero De hecho, tiene un conflicto La escena interno. en que está Rogojin diciendo, mira el cielo donde se quiere ahorcar, es de Dimitri. Ese cuestionamiento de quiero, pero no quiero, pero sí, pero no soy, ¿no? Total. Sí, Como sí. que viven disparados entre un extremo a otro. Allá se les llama personajes maximalistas, ¿no? Que van de un extremo al otro, de la depresión a la alegría, del cuestionamiento superficial al cuestionamiento totalmente existencial. Pero qué curioso, como Dostoyevsky, ¿no? O sea, su vida es casi una novela, se proyecta a esos niveles, ¿no? De ser un jugador empedernido a tener estos conflictos existenciales tan profundos, ¿no? Así es. Oye, y como actor, o sea, es que es muy interesante. ¿Cómo es las autoras le dan al director, se sientan, hacen todo este trabajo en mesa? Y tiene que haber un momento donde también hay que desprenderse de esa parte, ¿no? Sí, así es. Sí, no puedes. Y además estábamos haciendo la producción, entonces sí llega un momento en que te tienes que salir, porque finalmente vamos a tener que dedicarnos a la creación del personaje, ¿no? Sí, eso fue difícil también. Titánico. O sea, sí, las chicas. Y la reacción del público se vuelve. Es muy grato ver un teatro casi lleno, estaba ese día, era un viernes, y el performance de las compañeras. Y ahí apunté otro par de frases que ahorita no recuerdo, pero que sí retumban, y eso creo que es lo bello y también poético de Dostoyevsky. Algo más, Estela, antes de irnos. No. Nada más que, es interesante que vayan a seguir con estas novelas ¿verdad? De Dostoyevsky, aunque sí me parece un reto muy
grande el poder volver dramático un texto narrativo como es el de Dostoyevsky, que tiene una trama, pero que tiene muchísimas reflexiones, y cómo hacer para que no sea un traslado en donde la puesta en escena se vuelve muy literaria. Ese sería como el riesgo que es me el reto. parece. Exactamente. Pero qué Yo creo que padre. en ese sentido también Alberto trata de manejar esta obra de teatro para que pueda ser entendida por cualquier tipo de público. O sea, incluso las personas que no conocen a Dostoyevsky o que nunca han leído a este autor pueden llegar a ver esta obra de teatro y ver a través de las máscaras y a través de estos personajes que pueden tener un poco de farsa o que pueden tener un poco también. Eso ayuda para que una persona que ni siquiera hable el mismo idioma pueda comprender la obra de teatro, ¿no? Y eso a mí en el teatro me parece sumamente valioso. Es como irte a ver teatro a Rusia, irte a ver teatro a otro país que no hablas el mismo idioma, pero ves la obra de teatro y dices, entendí todo, ¿no? Ahí es donde sucede realmente como una gran magia. Y entonces en ese sentido convierte esta obra de teatro no para un público selectivo, sino para todo el mundo. Abre el espectro. Y pues es la misión un poco también del arte, ¿no? Pues bueno, invitemos al público a que vaya a este montaje maravilloso con estas excelentes actrices. Y alucinaciones y miradas tormentosas, el fantasma de uno de los grandes de la literatura entre nosotros. Esto fue Primer Acto. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. El castigo por no asistir al teatro es convertir en crimen su omisión. Esto fue el final de Primer Acto. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos.